al Señor. Gloria a Dios, y eso es tan lindo. Así que esta tarde estoy feliz de poder estar con usted y poder estar compartiendo. Y quiero ver en la palabra del Señor, en Segunda Reyes, capítulo 6, que usted me acompañe a leer unos versículos. En Segunda Reyes, capítulo 6. Cuando lo encuentre, dice amén. Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Queridos, fíjense en ustedes que Eliseo era un siervo de Dios, hacía milagros de parte de Dios, y cuando vemos esta historia, había ya sucedido 2 milagros que habían acontecido, y la gente lo estaba siguiendo, y entre los que lo estaban siguiendo estaban los hijos de los profetas, que estaban sabiendo que en él había algo especial, y entonces donde estaba Eliseo, venían y se le añadían. Y dice que el lugar donde estaban viviendo quedó pequeño. Entonces ellos pensaron: vamos a buscar más madera para poder construir y ampliar el lugar que tenemos. Fíjense ustedes que se convocan uno a los otros y deciden ir, cortar madera, ir al Jordán, porque en el Jordán había árboles de una altura adecuada como para poder hacer la vivienda, y sabe que van y preparan todo y se van para cortar el árbol. Queridos, cuando yo veo esto, que estos hombres se ponen hombro con hombro, viendo la necesidad que había para hacer algo, ellos no pensaron: bueno, que lo haga otro. Ellos pensaron: lo tenemos que hacer. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que entender que el Señor nos ha constituido como iglesia para que uno con otros podamos trabajar y podamos servirle. Mire, me acuerdo cuando Nehemías, en la palabra del Señor, él va a reconstruir las murallas. Dice que repartió en la muralla, en lo largo que era, por zonas. Cada familia, tenía una zona para poder construir. Pero todos estaban implicados en la construcción de la muralla. Hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia que trabaja y que sirve cuando los que estamos dentro servimos y trabajamos para el Señor. Es necesario que nosotros podamos entender que tú eres parte de la iglesia, que yo soy parte de la iglesia, y solamente hombro con hombro podemos servir al Señor. Mire, a veces nosotros sentimos y entendemos que como pastores, que hay miembros en las iglesias que son ortopédicos. Esto sucede solamente en Galicia, en Vigo. ¿No? Aquí también. ¡Oh! ¡Qué cosa! Le voy a contar cómo hace el miembro ortopédico. El miembro ortopédico se siente que está en el cuerpo por un día y canta y alaba al Señor. Y ahí, como digo yo, se saca una pestaña y se corta las venas, diciendo: esta es mi iglesia. Y de pronto, el miembro ortopédico desaparece por varios días. Por eso digo, esto debe suceder allá nomás. Y tú empiezas a preguntar: ¿cómo está el hermano Paco que no ha venido? Hermano, ¿qué le pasa? Nada, bien, estoy bien. Y de pronto tú te enteras, o que está yendo a otra iglesia, o te enteras que de pronto se fue al fútbol, o te enteras que se fue, quién sabe, a la playa y lleva días y meses sin aparecer en la iglesia.
¿Y dónde estaba el hermanito que estaba desesperado diciendo, esta es mi iglesia, esta es mi casa, este es mi lugar? ¿Dónde está? Se salió del cuerpo para hacer lo que quiere. No sé si me estoy explicando. Nosotros como iglesia somos un cuerpo y dentro de la iglesia todos somos necesarios, hermanos. Cuando tú no vienes, se te echa en falta. Cuando tú no estás, los pastores empezamos a pensar. Cuando después nos vamos a nuestra casa, empezamos a pensar, fulanito no vino, no estuvo tal. Y capaz que mientras tú estás durmiendo y roncando a pie suelto, bueno, roncando es un decir, aquí ninguno roncamos, ¿no? Pero cuando estamos ahí todo desparramados, los pastores empezamos a pensar en nuestra casa. ¿Quién faltó? ¿Quién no vino? ¿Por qué? Queridos, en el cuerpo, en la iglesia, todos somos necesarios. Cuando tú ves que estos hombres, para construir la casa, no dijeron, bueno, yo voy por mi cuenta, no, cada uno buscó al otro porque cada uno era necesario. Y Dios llama a que el pueblo se levante y que pueda edificar lo que Dios ha puesto en sus manos. Mire, hermano, cuando le dicen de pronto estos hombres, los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, mire, Eliseo, nosotros no queremos ir solo, queremos que tú vengas con nosotros. ¿Sabe que para ellos hubiese sido fácil ir solos? Pero ellos entendieron que en Eliseo había una autoridad, que era un hombre que Dios usaba y era un hombre que tenía el respaldo de Dios sobre su vida. Y entonces le dicen a Eliseo, queremos que tú vengas con nosotros. Mire, hermanos, Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Primero, nuestra autoridad máxima es el Señor. Pero Dios ha puesto autoridades entre nosotros que nosotros tenemos que aprender a respetar. ¿Sabe que la base del crecimiento de un cristiano es el saber someterse a las autoridades? Y cuando tú me escuchas esto, alguno dirá, pero bueno, a ver, ¿qué? ¿Me van a mandar en todo? No, pero hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que es parte del plan divino y está escrito en la palabra, que nosotros debemos aprender a someternos a las autoridades. Mire, cuando nosotros a veces nos cortamos y salimos como gallinas sin cabeza. ¿Usted alguna vez ha visto una gallina sin cabeza? Le cortaban la cabeza para que muriese y la gallina seguía andando por ahí, su cuerpo por los nervios, seguían andando por el campo o por donde sea. Y nosotros a veces como cristianos somos iguales. Y nos cuesta someternos, nos cuesta entender que Dios ha dado hombres y mujeres que estén sobre nuestras vidas para guiarnos y conducirnos. Y a alguno le cuesta pedir consejo, a alguno le cuesta decir, mire, pero querido, tenemos que entender que el Señor nos lleva a que podamos entender y caminar dentro del camino de lo que es el sometimiento. Algunos dicen, yo me someto solamente a Dios, a los hombres no. Y mire, dice la palabra de Dios, que si nosotros no nos sometemos a los hombres que lo estamos viendo, ¿cómo nos vamos a someter a Dios? Entonces nosotros tenemos que entender que como hombres y mujeres tenemos también nuestras autoridades. Cuando estos hombres le dicen a Eliseo, si tú no vienes, nosotros no vamos. Nosotros queremos que tú vengas con nosotros, entendiendo lo que había en él. Hermano, hermana, tú tienes que entender lo que hay en el hombre o en la mujer que Dios ha puesto, en los pastores, en los ministerios que Dios ha puesto encima de ti. Y mire, cuando nosotros pensamos en esto, lo primero que pensamos en las personas son los errores que las personas tienen. Así es sí, así es no, ¿eh? Pensamos en los errores que tienen. Mire, yo cuando estaba en mi iglesia, yo veía a mi pastor y decía, ¿cuántas cosas mi pastor hace que yo no haría? ¡Puah! Yo esto lo haría así, lo haría así, lo haría así. Y un día el Señor me habló directamente y el Señor me dijo, cuando tengas tu iglesia, tú vas a hacer lo que ahora estás diciendo. Me habló así, bien fuerte, porque yo soy cabeza dura, entonces me tiene que hablar bien fuerte. ¿Cuántos cabeza dura hay aquí? Yo creo que no nos alcanzaría hasta los pies también levantar. Pero ¿sabe una cosa? El Señor me habló bien fuerte. Y en todos estos años, queridos, en el correr de todos estos años y en el pastoreo de todos estos años, yo he llegado a entender una cosa. Que lo que yo antes pensaba que mi pastor lo hacía mal, yo ahora lo estoy haciendo peor.
Porque es verdad, y a nosotros nos parece más fácil ver los errores de los otros. A veces cuando en consejería vienen los matrimonios y están en conflicto, y tú le dices, bueno, ¿qué puedes decir tú de positivo acerca de tu esposa? Y él la mira y le dice, de positivo. Positivo. Sí, de positivo, ¿qué ves de Lynn? Pero claro, como están los nervios ahí cruzados, bueno, cocina bien, se le ocurre por ahí. Y cuando de pronto, porque a veces lo positivo no sabemos, pero cuando yo le digo, ¿y qué ves tú algo que no te agrada de ella y que te gustaría que cambiara? Bueno, esto. Y un listado así. Y con las mujeres pasa lo mismo. ¿Y qué te gustaría que tu esposo cambie? Esto. ¿Y qué ve de positivo? Bueno, porque nosotros somos más dados a ver lo malo que lo bueno. Pero queridos, nosotros tenemos que entender que en toda la palabra de Dios nos lleva a ver que somos un cuerpo. Y como cuerpo del Señor no podemos andar un miembro por un lado ni otro por otro. Somos llamados a trabajar juntos, a vivir juntos. Y mire, tú de aquí te vas a tu casa. Pero tu corazón tiene que quedar pegado a tu hermano. Tu corazón tiene que quedar pegado a la iglesia. Y si tú oyes algo que no corresponde, si tú oyes algo que no vale la pena, mira, deséchalo, hermano, deséchalo. Porque sabes una cosa, hay gente que siempre estará en el camino para ser gente tóxica. Y que te encontrarás con gente en el camino que lo único que se hará es llenar tu corazón de cosas que no corresponden. Pero nosotros tenemos que quitarnos de eso y entender que hemos sido llamados con propósito. Y dentro del propósito de Dios, no es solamente que yo vaya a las naciones o que yo le predique solamente a mi familia. Dentro del propósito de Dios está que yo sea una vida fiel. Dentro del propósito de Dios está que yo respete al cuerpo de Cristo. Dentro del propósito de Dios está que yo trabaje con mis pastores hombro a hombro. Dentro del propósito está que estas 4 paredes no me condicionen a mí como cristiano. Porque el trabajo de la iglesia, ¿sabe dónde está? En la calle, afuera, hermanos. Afuera. Y la iglesia tiene que entender la misión que tiene, que es ir y predicar el evangelio. Por lo tanto, tú cuando esta noche te regresas a tu casa, tu cuerpo va a tu casa. Pero tú sigues orando y sigues prendido a tus hermanos, porque de eso se trata. Fíjese usted que cuando ellos le dicen, Eliseo, ven con nosotros, él va. Y todo iba bien. Estaban trabajando. Cada uno cortaba un árbol, otro cortaba otro árbol, el otro cortaba otro árbol. Pero de pronto, queridos, cuando estaban ahí en lo mejor de la batalla, sabe que a uno se le escapa el hacha. No sería muy hábil con el hacha posiblemente, estaba aprendiendo, pero se le escapa el hacha. ¿Y qué dice la palabra? Que se le va al agua y se hunde. Y este hombre comenzó a desesperarse. Y comenzó a decir, Dios mío, el hacha era prestada. El hacha era prestada. Mire, hermanos, posiblemente hay cosas que en el ir y venir de nuestras vidas hemos perdido desde que comenzamos a caminar con el Señor. Cuando nos acercamos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor, comenzamos a vivir en ese primer amor, que todo lo que vemos nos encanta. ¿A que sí? Vemos al hermano por la calle, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y pasan los años y cuando lo vemos al hermano por la calle decimos, vamos por la otra porque ahí viene fulano de tal. No sé si aquí pasa, en Rota. De pronto, aquel primer amor que me hacía, decían, vamos a limpiar la iglesia, hermano, vamos a hacer limpieza general. Y tú decías, aquí estoy, pastor, cuente conmigo. Y de pronto el pastor anuncia el domingo, nada, anuncia el martes, nada, el viernes, nada, manda WhatsApp, nada. ¿Quién viene? Los de siempre. ¿Y los demás? ¿Dónde está el amor? Ah, eso era el principio. Y hoy, ¿qué hemos perdido en el servicio? ¿Cuánto hemos perdido en el servicio?